Buenos días, y amigas y amigos de Soy TV. Septiembre tiene 4 días feriados. El próximo será el día domingo 4, que es el día del plebiscito, y el 16, 18 y 19 de septiembre, que son las fiestas patrias. Para abordar los temas legales y el punto técnico de esto y las leyes que amparan a los trabajadores y empleadores, hoy día nos encontramos con Lía Rojas, abogada titulada de la Universidad Central, con diplomado en litigación oral laboral y penal en la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Lía? Hola Diego, ¿cómo estás? Mucho gusto. Un gusto. Bueno, primero que todo, partir por preguntarte qué significa que un día sea feriado y que sea obligatorio y renunciable a la vez. Ya, bueno, súper interesante la pregunta porque siempre tenemos muchas dudas de los trabajadores a ver si van a tener que trabajar o no estos días feriados, ¿ya? Así que la ley establece expresamente cuáles son las actividades que están exceptuadas de este feriado irrenunciable y aquí vemos que entran todos, por ejemplo, los aeropuertos, hoteles, casinos, farmacias y restaurantes, por ejemplo. Vemos incluso que algunos establecimientos comerciales, pese a que la ley establece que pueden trabajar, muchos dueños deciden cerrar para esas fechas, sobre todo, por ejemplo, algunos restaurantes que son aquellos que se exceptúan de la norma. Sin embargo, si es que el establecimiento comercial decide mantenerse abierto, en ese caso, esos trabajadores sí o sí van a tener que prestar sus servicios. Ahora, es muy importante que el trabajador pueda revisar su contrato de trabajo y vea si ahí se establece que tiene que trabajar los días feriados, ¿ya? Porque por un lado es lo que nos dice la ley y por otro lado lo que nos dice nuestro contrato de trabajo, ¿ya? Si nuestro contrato de trabajo dice que nosotros estamos en uno de estos rubros y que tenemos que trabajar los días feriados, nosotros estamos exceptuados de estos feriados irrenunciables, por lo tanto, esas personas van a tener que trabajar igual. El resto de los trabajadores está exceptuado de trabajar un día feriado, por lo tanto, bajo ningún punto de vista podrían prestar su servicio y aquí sobre todo tenemos a los trabajadores del comercio, es decir, todo lo que sea comercio, salvo las actividades expresamente exceptuadas, van a tener que cerrar estos días de fiestas patrias que fueron declarados como irrenunciables. Para aclarar bien ese punto, Lía, ¿quiénes son las personas que están exentas de trabajar? Bueno, como te decía, por ejemplo, todas las personas que trabajan en aeropuertos, aquellos que trabajan en bombas de benzina, también están exceptuadas las farmacias, los casinos también, por ejemplo, y las actividades de, sobre todo de entretención, lo que tiene que ver con cines, restaurantes, pub, todos ellos están exceptuados del feriado. Lía, se habla mucho de que las personas que tienen un negocio propio, que lo atienden ellos mismos, pueden trabajar. ¿Es así? ¿Y cómo funciona eso? Sí, efectivamente. Por ejemplo, el comercio, como vemos en general los almacenes, por ejemplo, que atienden público, ellos como son un rubro del comercio, están, o sea, digamos, no están exceptuados del feriado irrenunciable, por lo tanto tienen que cerrar sus puertas, salvo que esos locales comerciales sean atendidos por sus propios dueños. Es decir, solo en ese escenario esas personas tienen que, o sea, pueden trabajar. Sin embargo, no pueden exigirle a un trabajador que vaya esos días. Ahora, generalmente las infracciones a estas normas ocurren en las empresas que son pequeñas, porque en general vemos que las empresas grandes lisa y llanamente cierran sus puertas y los trabajadores no van a prestar sus labores ese día. Sin embargo, vemos en muchos negocios pequeños en donde para el dueño es muy imperioso poder abrir y se genera una gran pérdida, por ejemplo, si es que ese negocio un día va a estar cerrado, como por ejemplo un día sábado, que es en los que se obtiene gran venta, en ese caso solamente puede abrir si es que es atendido por su propio dueño. ¿Ya? Y si es que existe una infracción a este feriado irrenunciable, se puede hacer una denuncia por parte de ese trabajador y hay sanciones que son duras para el empleador. Perfecto, Lía. En el otro caso, las personas que tienen el feriado y que no están obligadas a trabajar, ¿a cuánto se arriesgan las empresas por multas, infracciones? ¿Cuáles son los valores de eso? Que sí. Mira, las multas por trabajar un feriado irrenunciable pueden llegar, o sea, van desde los 5 UTM hasta las 20 UTM, o sea, son multas que pueden superar el 1.000.000 de pesos.
¿ya? Y esas multas se pueden cursar por cada uno de los trabajadores que haya prestado servicio. Por lo tanto, las sanciones son altas y tienen por objeto que se cumpla la norma y que el trabajador tenga su derecho a descanso. Ahora, si un trabajador desea trabajar, puede hacerlo, puede solicitarle al empleador que trabaje y remanu- se le pague La de algún... remunere. Eso, No, no perdón. se puede. Como la ley lo establece, en general los derechos de los trabajadores son irrenunciables. ¿Por qué? Porque tenemos el empleador por un lado y el trabajador que no están en igualdad de condiciones, es decir, está en una relación de subordinación y dependencia. Por lo tanto, si a mí como trabajador me dicen, oye, tú tienes que trabajar tal día porque si no te vamos a despedir, se produce un abuso de poder en donde vemos estas dos figuras que no están de manera simétrica, sino que una está acá y la otra está acá abajo. Por lo tanto, si es que el trabajador pudiera renunciar a eso, no habría una garantía suficiente de que haya un derecho a descanso, porque estaríamos sujetos a esa voluntad que no sabríamos si es espontánea o si no ha sido forzada. Por lo tanto, la ley nos dice que estos derechos no se pueden renunciar por parte del trabajador. Por lo tanto, sí o sí tienen que descansar. O sea, no puede haber un pacto respecto a esto. Perfecto. Lía, volviendo al 18, ¿cuáles son las principales diferencias entre este plebiscito que tenemos el 4 y los días 16, 18, 19? Sí. ¿Afectan de igual manera a los trabajadores? Claro, lo que pasa es que los días 18 y 19 son establecidos como irrenunciables. ¿Qué significa eso? Que por ningún motivo el trabajador puede prestar labores salvo que realice una actividad que esté exceptuada del feriado. Sin embargo, aquellos feriados que no son irrenunciables sí pueden ser trabajados, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que, eh, si mi contrato de trabajo dice que yo debo trabajar un día feriado y no estoy exceptuado, voy a tener que efectivamente prestar mis labores porque no es un feriado irrenunciable. Por lo tanto, el trabajador igual tiene que prestar su servicio. Eso siempre y cuando en su contrato de trabajo se establezca que debe prestar labores los días feriados, porque hay muchos contratos de trabajo, por ejemplo, lo mismo que estamos hablando en el rubro del comercio, en donde las personas no están obligadas por su contrato a trabajar un día feriado y tienen horarios a veces de lunes a viernes o de lunes a sábado, pero si su contrato no dice que tiene que trabajar los días feriados, ese trabajador va a tener el derecho a descanso. En el caso de las personas que sí están obligadas a descansar, ¿desde cuándo comienza a regir este feriado? ¿Existen un par de horas antes, desde el mismo día, o es justamente a las 12 de la noche? Es una muy buena pregunta, Diego. Sí, efectivamente, este feriado empieza el día previo a las 12 de la noche, ¿ya? Y respecto de este día domingo y del tema de las votaciones, lo que, lo que sucede es que aquellos trabajadores que deban laborar ese día, porque no es un feriado irrenunciable, el empleador tiene que otorgar un lapso, que es de 2 horas, obligatorias para que ese trabajador pueda salir de su lugar de trabajo y pueda ir a votar. Ahora, si es que nos encontramos frente a un trabajador que su contrato de trabajo establece que no está obligado a trabajar los días feriados, en ese caso tendrá totalmente libre ese día, ya que las jornadas ordinarias de trabajo generalmente se establecen de lunes a viernes o de lunes a sábado y no tienen la obligación de trabajar domingos ni festivos. Sin embargo, si es que el contrato de trabajo establece que se debe elaborar domingos y festivos, esa persona tiene el derecho a pedir a su empleador un lapso de tiempo de estas 2 horas para poder ejercer su derecho a sufragio. Y hay un tema súper importante con eso porque sé que hay personas que no pueden dejar de trabajar, como son carabineros, funcionarios de la salud. ¿Ellos también se amparan a esas 2 horas que le permite la ley? Sí, efectivamente, porque igual a pesar de que muchos trabajadores del sector público están sujetos a normas administrativas y digamos, a normas especiales, el Código del Trabajo rige a todos los trabajadores, entendiéndose aun cuando pertenezcan a Fuerzas Armadas que trabajen, por ejemplo, para la administración pública, también municipalidades. Son trabajadores que muchas veces deben prestar sus labores cuando se les solicitan estos días que son feriados, pero
son ciudadanos de la República que tienen este derecho a sufragio y por lo tanto lo deben ejercer y eso no se puede pasar a llevar. Por lo tanto, va a tener este mínimo de, o sea, va a tener este tiempo de 2 horas que esperemos que se pueda cumplir porque no sabemos cómo van a estar las urnas ese día y quizás qué tan lleno pueda estar esto, si realmente va a haber mucha gente y si es que se va a alcanzar en estas 2 horas a poder ejercer ese derecho. Eso, Lía, si una persona no alcanza en el tiempo de horas, porque podemos entender que mucha gente va a estar circulando por las ciudades, van a haber aglomeraciones, quizás tacos, ¿es justificable contra el empleador o el empleador puede sancionar a la persona por demorarse más de 2 horas? Sí. Lo que pasa es que esto siempre queda como sujeto a un criterio, porque la ley nos da un margen de lo que tenemos que cumplir, pero no vamos a estar frente a un incumplimiento grave del contrato si es que la persona fue a votar, habían grandes filas y en definitiva se demoró más de las 2 horas. En ese caso, ningún empleador podría descontar a ese trabajador o invocarlo como, por ejemplo, una causal para poner término a ese contrato, ya que esto siempre tiene que estar dentro de los parámetros que son aceptables y los incumplimientos al contrato siempre tienen que ser injustificados. ¿Ya? Por lo tanto, si es que es un cumplimiento justificado y la persona se demoró más de este tiempo, en realidad eso tiene que entenderse por parte del empleador y no puede haber sanción por ello. Perfecto. Lía, volviendo al plano general de los feriados, cuando una persona se le vulnera sus derechos, ¿dónde puede denunciar esto? ¿Las denuncias son anónimas? ¿Quién lo escucha al trabajador? Sí. Lo que pasa es que el trabajador siempre va a poder denunciar a través de la dirección del trabajo. ¿Ya? El trabajador puede ingresar a través de la página www.dt.gov.cl y ahí existe una plataforma a través de la cual el trabajador puede ingresar con su clave única y puede incluso realizar denuncias online. ¿Ya? Ahora, no existe mucho esto como cuando uno denuncia un delito en donde yo puedo llamar de manera anónima y no dejar mis datos, ya que estamos frente a precisamente un control que se va a ejercer en relación a una persona determinada. Por lo tanto, sí efectivamente se deben aportar los datos. Ahora es importante que ese trabajador sepa que en ningún caso pueden existir represalias por parte de su empleador al denunciar un hecho, ya que nuestra legislación laboral hoy día también establece la posibilidad de que si hay una vulneración de derechos, es decir, a la libertad, por ejemplo, con que se ejerce este trabajo, a ejercer mis derechos laborales, igual existe una acción que se llama una acción de tutela laboral, en donde si hay infracción de mis garantías constitucionales, yo puedo interponer esta acción tanto para que se sancione al empleador, así como que al trabajador se le pague una indemnización en caso de que se vulneren estas garantías. O sea, por ejemplo, que haya un acto represálico después de que el trabajador denunció un hecho que merezca ser sancionado para el empleador por parte de la inspección del trabajo. Perfecto. Pese a todo esto, que los feriados están justificados, que la ley lo ampara, si una persona llega a trabajar porque su empleador se lo exige y luego de la jornada laboral del día, la persona se da cuenta que no quiere seguir trabajando, ¿puede abandonar el trabajo y se arriesgaría alguna fracción, alguna multa por parte del empleador, algún castigo? Lo que pasa es que nuestra legislación establece que hay incumplimientos que son graves al contrato de trabajo por parte del trabajador. Por ejemplo, abandonar el lugar de trabajo es una causal que da derecho al empleador a poner término al contrato sin pagar ningún tipo de indemnización. Por lo tanto, ese trabajador, si abandona su lugar de trabajo de manera injustificada, el empleador podrá poner término a ese contrato sin pagar ninguna indemnización, pagando solamente, por ejemplo, si es que corresponde los días de vacaciones que le correspondan, pero el trabajador en ese caso no se arriesga a ninguna multa, sino que lo que se arriesga es a perder su trabajo y si es que ya lleva, por ejemplo, años de servicio, a perder esas indemnizaciones. Lía, y eso es pese a que sea considerado un feriado. Claro, lo que pasa es que si el trabajador está obligado a prestar servicios, No, en un el día caso de que feriado, un trabajador no esté obligado a prestar servicio y aún así llega a trabajar,
Claro, habría una falta porque, por ejemplo, si el trabajador no estaba obligado a prestar labores en un día feriado, pero no estamos frente a un feriado irrenunciable, sino que es un feriado que, digamos, un feriado común, el trabajador puede renunciar, porque no es, como el nombre lo dice, no es irrenunciable, el trabajador puede renunciar a ese feriado y puede pactar con su empleador trabajar ese día. Por lo tanto, si es que el trabajador ya llega a prestar servicio, él ya está sometido a un vínculo de subordinación y dependencia con su empleador, por lo tanto, está prestando labores dentro de un pacto, que es un pacto que es legal y válido. Por lo tanto, el trabajador no puede llegar y decir, entonces me voy a ir a mi casa y mejor no me paguen, porque si ya empezó a prestar las labores, eso se considera parte del contrato de trabajo y efectivamente nos encontraríamos frente a una infracción. Perfecto, Lía. ¿Y tú con quién recomiendas a las personas que se puedan orientar de este tema, que puedan extraer información, que puedan contactar a un abogado? ¿Hay organizaciones que amparan estos derechos? Mira, generalmente la página de la Dirección del Trabajo es muy completa, ya tiene la posibilidad de enviar consultas a través de la misma página y son contestadas en un plazo muy breve, por lo tanto esto es algo que funciona muy bien para los trabajadores, de hecho tiene por objeto garantizar estos derechos de los trabajadores, por lo tanto lo que yo sugiero es siempre asesorarse a través de la página de la Dirección del Trabajo y también informarse a través de la misma, ya que ahí está todos los derechos que corresponden a los trabajadores, qué es lo que puedo hacer en caso de que no se respeten mis derechos, si es que puedo dejar una constancia, también una denuncia. Todo se hace a través de esta plataforma en la que las personas son contactadas a la brevedad. Así que de verdad es algo que funciona muy bien y que lo recomiendo de todas maneras para los usuarios. Perfecto, muchas gracias. Y por último, ¿una empresa puede solicitar algún mecanismo por algún medio burocrático que deseen trabajar, que se solicite trabajar a sus trabajadores en los días feriados? ¿Cómo digo? No entendí la pregunta, ¿me la puedes repetir? Sí, disculpa. Si una empresa que no es de rubro esencial y aún así desea trabajar o tiene la obligación de trabajar por X motivo, ¿puede solicitar a alguna entidad del Estado que sus trabajadores asistan ese día feriado a trabajar? No, no se puede, porque como la ley lo dice, son feriados que están pactados anteriormente, que tienen el carácter de irrenunciable, eso está establecido por medio de una ley, por lo tanto no existe ninguna posibilidad de que aún con una autorización esto pueda cambiar, ya que esto tiene por objeto que efectivamente la gente descanse y que estos feriados que se pactan como irrenunciables en la legislación tienen por objeto una significación muy grande, por eso le da el carácter de irrenunciable y eso constituye un derecho para ese trabajador que no puede ser vulnerado de ninguna manera. Bueno, Lía, te damos las gracias por este espacio, por darnos tu tiempo, la explicación para los trabajadores. Recordar que son 4 días feriados este mes, el 4, que es el próximo plebiscito del rechazo o apruebo, y el 16, 18, 19, son las fiestas patrias. Muchas gracias, Lía. ¿Tienes algo que añadir? Sí, no, que las personas se pueden informar a través de esta página de la Dirección del Trabajo y también muy importante respecto a los feriados irrenunciables, que si un trabajador, por ejemplo, este año le tocó trabajar para el feriado irrenunciable porque de acuerdo a su contrato estaba exceptuado del feriado irrenunciable, el próximo año sí o sí lo va a tener libre. Por lo tanto, esto, si ya un año me tocó trabajar de todas maneras, el próximo año como garantía sí o sí voy a tener el derecho a disfrutar de ese feriado. Es un buen punto, Lía, y dejamos informados para todos los trabajadores que sigan en las plataformas de Soy Chile. Muchas gracias, Lía. Hasta luego. A ti, Diego, que estés muy bien.